El mundo sigue conmocionado luego de que el día de ayer un misil impactara un hospital en Gaza, dejando un saldo de unas 500 personas hasta el momento fallecidas, según medios internacionales, mientras Israel niega ese misil que haya sido disparado por elos. Hamas asegura que el cohete fue lanzado por fuerzas israelíes. Más temprano, este día, miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel para mostrar su apoyo inquebrantable como el mismo ha dicho el primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Qué significa esta visita de Joe Biden, presidente de Estados Unidos? ¿Esta es una cosa negativa, positiva para el conflicto? ¿Podrá Israel acabar con la facción extremista de Hamas sin que se lleve a cabo una masacre de civiles, como es lo que reportan algunos que está sucediendo? Vamos a darle la bienvenida a Triana Aybar, quien es experta en estos temas de Medio Oriente, que nos visita en Esto No Tiene Nombre. Bienvenida, Triana, es un placer tenerte aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad ante tan lamentables acontecimientos, ¿no? Y quitarme un poquito ese término de experta, digamos que analista o estudiosa del tema, y que ha tenido, bueno, la oportunidad ya por más de 12 o 15 años de tener relación directamente con Medio Oriente y también con Israel. Yo creo que debemos de partir de algo principal, y es que este conflicto, primero, que se está teniendo no de Estado a Estado, que cuando mencionamos al grupo Hamas no nos estamos refiriendo al pueblo palestino, mucho menos a la autoridad palestina o la denominada en aquel entonces cuando se conformó la Organización para la Liberación de Palestina, lo que quiere decir que aquí estamos viendo una guerra entre un Estado al cual es oponible y aplicable el derecho internacional ante un grupo insurgente, yihadista, extremista, que utiliza el terror, la fuerza y la violencia para que sus ideales, que son al mismo tiempo religioso, y que la religión en Medio Oriente es política, pues no sentirse que va a ser abolido, ¿no? A través de los años, precisamente mediante acuerdos internacionales que desde el año 93 se van dando, y que fue el primer acercamiento hacia la paz con el acuerdo de Oslo, lo que nos deja dicho que esto ocurrido el día 7 de octubre no fue un acto al azar, sino planificado y a razón precisamente del camino hacia la paz que se da desde el año 2020, que fue la última ocasión en la que se dio un escenario de paz con la firma de los acuerdos de Abraham, en el que estuvo involucrado, de hecho, los Emiratos Árabes Unidos. Un asunto, Triana. ¿Por qué debe de ser considerado el grupo Hamas una agrupación terrorista? Porque si bien no es un Estado, perfecto, pero ellos no están peleando por nada más que no sea quizá la resurrección de sus derechos en esa franja de su terreno o algo más, porque yo escucho el término terrorista. Ok, si es un grupo armado que no viene de un Estado, no viene de algo establecido, es un partido político, por así decirlo, pero ¿por qué yo debo de considerarlo un grupo terrorista? Primero tenemos que partir te explicaba cuándo surge. Surgió de hecho en un momento en el que hubo un acercamiento de paz entre Egipto y la autoridad palestina con Israel, que fue durante el acuerdo de Oslo. Entonces, de hecho, es un grupo que se crea con la finalidad, por eso se le llama grupo, son yihadistas, que a nombre de la yihad, ellos dicen que ellos pelean por una guerra santa, o sea, con la violencia y el hecho de poder inmolarse ellos mismos y a otros ciudadanos, no importa si son de procedencia del pueblo palestino o si son de ninguna denominación. El ejercicio de la fuerza es lo que va a ello hacerlo prevalecer sus ideales, que ojo, también es bueno que podamos aclarar, las personas que residen en la Franja de Gaza no quiere decir que sean personas que vayan afín con ese grupo terrorista, ellos también son sometidos, ellos también son víctimas de esta guerra, de la guerra del propio Hamas. No es que Hamas representa al pueblo que está en la Franja de Gaza, y estaríamos erróneos si dijéramos esto, todo lo contrario, son víctimas más. Y lo otro que te quería decir, porque creo que el don Roberto me quería hacer una pregunta con relación a esto que tú me preguntas sobre Hamas, es precisamente de que no es un grupo que en algún momento entienda que se media a través de la negociación, se media a través de la guerra y el conflicto y de la ganancia de territorios que
sus fundamentos basados en la yihad, en la guerra santa. Recordemos algo, no todos los musulmanes son terroristas. Hay una línea musulmana extremista, yihadista, que son los que creen, de hecho, que con la creación de estos grupos que son insurgentes como es Hamas, y que, ojo, Hamas nunca había tenido la fuerza, a pesar de que siempre habían existido intercambios de misiles, nunca había tenido la fuerza como hasta ahora. Y eso nos tiene que poner a pensar muy bien, y lo podemos debatir aquí, el por qué está aconteciendo esto en este momento. Y lo otro es, aparte de eso, es que los propios musulmanes, como te decía, no todos están representados por este grupo. Y de hecho, su único aliado directo es otro grupo terrorista. ¿Quién le da fuerza a Hamas? Le da fuerza a Hamas Hezbollah, que es un grupo terrorista insurgente, de hecho, libanés, y que Hamas y Hezbollah no representa tampoco al Líbano. Y como Estado, quien sí, de manera frontal y de manera, si podríamos decir así, de manifestación pública, ha tenido siempre un aval ante estos grupos, es Irán. Pensemos por qué. ¿Qué quiere Irán con su fuerza, sobre todo a nivel nuclear y armamentística en la región, tener? Expliquemos para que la gente entienda cómo puede existir un grupo insurgente en un territorio sin la anuencia de un gobierno. Por un lado vemos que la autoridad palestina cuestiona, critica, quiere que el mundo sancione a Israel por los ataques a Gaza, a Cisjordania, a la autoridad palestina en una de las zonas. Sin embargo, no cuestiona jamás. ¿Por qué? ¿Qué nivel de vínculo tiene? ¿Se distancian, no se distancian, lo aceptan? ¿Le tiene miedo la propia autoridad palestina? ¿Cómo ha sido ese proceso a lo interno en Palestina que se da esa situación? Hamas no respeta al presidente de Palestina. ¿Qué es lo que pasa? Mira, lo que pasa, Roberto, es lo siguiente, que el problema precisamente de conflicto, primero, antes de referirnos a la guerra actual que se está viviendo entre Israel y Palestina, no Hamas. Vamos a hablar primero de esto para comprender por qué existe este grupo de espalda a la autoridad palestina. Porque recordemos que el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto histórico, ocupacional y territorial, que es parte, de hecho, desde aquella creación del Estado de Israel en el año 48, que se retorna al pueblo judío a aquel territorio que históricamente le ha pertenecido. Desde entonces, el pueblo más afectado fue el pueblo palestino, obviamente, que pasó de contar con un territorio que se consideraba como su territorio a tenerlo que compartir y delimitarlo con Israel. Desde entonces ha habido disputa y conflicto, y de hecho, como muy bien tú decías antes de la pausa, se habían creado diversos grupos dependiendo del lineamiento islámico que estos tuvieran. Como explicábamos, no todos los musulmanes son extremistas ni yihadistas, y se crearon distintos grupos insurgentes, dentro del cual estaba de hecho la misma OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Muere de hecho luego de Rafat, y se crea lo que es la Autoridad Palestina con Mahmoud Abbas, de hecho. Entonces, partiendo de esto, de que es un conflicto histórico, territorial, ocupacional, entonces cuando hay un primer acercamiento, ya mucho más adelante, para acercarnos un poquito más a esta fecha, que se da en el 93, como yo mencionaba, entonces se crea este grupo insurgente en contra de lo que la autoridad palestina estaba haciendo, porque ese acuerdo con Israel lo que hacía era reconocer la creación del Estado de Israel y su existencia, y obviamente eso iba en contra de las propias ideologías del pueblo palestino. Entonces, eso quiere decir que lo que estaba haciendo la autoridad palestina no era la representación de todo lo que el pueblo palestino se sentía quizás afín. Y se crea este grupo de Hamas, que de hecho, luego con el ejército de Irán obtiene mayor fuerza,
se une también Hezbollah a su parte de crecimiento armamentístico y también estratégico, y ha perpetrado todos los tipos de actos que después del año 2004 es que viene a tomar posesión de lo que es la Franja de Gaza, porque no podemos decir que desde su fundación tenía dominio de esta zona sur del Estado de Israel. Ahora, hay que decir, Triana, que los acuerdos han sido muy endebles desde el inicio y los ha violado tanto la autoridad palestina o en este caso los grupos insurgentes como el propio Israel, porque después inventaron hacer el muro, corrieron un poco más y le robaron más territorio a Palestina, que hay que decir que es un tema tan antiguo como el Testamento, o sea, el Viejo Testamento. Cuando uno va, o sea, empieza a conocer por qué se divide la zona, quién se quedó del lado de los judíos, quién se quedó del otro lado. Desde el Imperio Otomano en sí mismo. Esto es un conflicto completamente histórico. Por eso, y para comprenderlo hay que decir de verdad, perdón Ariel, para que se entienda, de que es, mira, yo lo parto así cuando lo he hecho, estoy dando clases, a mí digo yo, en Occidente la política y la religión convergen. En Medio Oriente, la religión es política. Sí. Y el hecho de que hayan fundamentalismos radicales quiere decir que ninguna de las partes se presta a poder tener un escenario de negociación que sea óptimo, como se han tenido quizás en otros casos de Estado a Estado. ¿Dónde está también parte del problema, Roberto? Claro que esos acuerdos de lado y lado no se han llevado a cumplir en un 100%. Para mí, por dos cosas, entre muchas, pero para aclarar. Primero, lamentablemente, cuando se pone en una mesa el Estado de Israel y la Autoridad Palestina, no estamos hablando de que el otro lado, que la Autoridad Palestina está hablando en nombre de todo el pueblo palestino. Eso es un inconveniente agudo, entonces no estamos de igual a igual. Lo que es oponible a un Estado y obligatorio para un Estado dentro del derecho internacional, para el otro no. ¿Qué pasó en un escenario de diálogo? De hecho, se delimitaron por las ocupaciones que ocurrieron territoriales, más allá de los lineamientos, de acuerdo a los acuerdos internacionales de Israel, y hubo más asentamientos, pues luego que se delimitaron fue la autoridad palestina que ha dicho no, esos no son los lineamientos territoriales que nosotros estamos de acuerdo. Entonces, cuando tú no estás, como internacionalista te puedo decir, entre dos iguales, a los cuales le es oponible las mismas normativas internacionales, entonces no se crea un escenario de diálogo óptimo. De hecho, la autoridad palestina no creo que sea por miedo, que porque de hecho ha habido declaraciones de las principales, justo la que se dio el día después a ser perpetrado el Estado de Israel por el grupo Hamas, en el que la autoridad palestina ha dicho que Hamas no representa al pueblo palestino.